eliminado que he suministrado, he utilizado igual las células, como decía su compañero, todo el organismo, y es eliminado o se elimina el dióxido de carbono, donde se hace justamente un cambio o sufre un proceso químico igual y fisiológico en el cual se elimina el CO2, ¿ya? Que es el dióxido de carbono. Y lo que es ventilación, pues eso le decía, ¿qué quiere decir ventilación? A ver, pongamos de ejemplo el ventilador que tenemos aquí. ¿Qué pasa si yo prendo el ventilador? ¿Qué sucede? Genera una circulación de aire. Es la circulación de aire, exactamente. Son movimientos, en este caso, de los gases que entran y salen. En este caso, ¿de quién? Si estamos hablando de organismo, de los alveolos, en este caso los pulmones, que justamente es ese intercambio que va haciendo la ventilación. ¿Ya? Un movimiento de los gases. Se debe considerar que no siempre un paciente que ventila va a respirar eficazmente. ¿A qué nos referimos con esto? Que si el paciente está ventilando, haciendo este intercambio de gases, no quiere decir que está respirando bien. No está haciendo un buen intercambio de gases. Y esto mayormente lo vemos en caso de los pacientes que sufren traumas, más que todo a nivel torácico, pacientes gerontes que tienen problemas respiratorios. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver. ¿Cuánto tiempo estoy hablando más fuerte? ¿No me escucho bien? Existen distintas formas para determinar si un paciente requiere de CO2. En este caso, va del oxígeno, mejor dicho. ¿Ya? Uno va a ser por la medición de estos gases en sangre, que no siempre es la forma exacta de poderlas ver, pero aquí es donde juega un papel importante las presiones también. ¿Ya? Se dice que el consumo de oxígeno que debe tener en este caso el paciente, lo normal es de 90 a 100 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y del CO2, lo normal tendría que ser entre 35 y 45 milímetros de mercurio. ¿Cómo medimos esto? Mayormente se necesita un equipo para poder medir la saturación de oxígeno. En el caso nosotros de veterinaria, aquí en el hospital, tenemos nuestro capnógrafo, ¿ya? Que nos ayuda a medir el CO2. ¿Capnógrafo? Capnógrafo. Capnógrafo. Sí. Que nos ayuda a medir el CO2. Ahora, también hay métodos de laboratorio que se puede medir el CO2 en sangre, ¿ya? O gases en sangre. Son un poquito más caros, lastimosamente. Aquí en la facultad no tenemos, pero sí ya hay otras veterinarias que están prestando el servicio. ¿Ya? Ahora, este es el que le decía yo. Podemos medir el capnógrafo o el pulsioxímetro, que la mayoría lo conoce con eso también, donde nos va a dar un porcentaje en números sobre más o menos la saturación de la hemoglobina, en este caso, que pueden emplearse. Decimos, cuando la saturación de oxígeno de la hemoglobina es 0, en realidad tendría que ser el 97% que se haya prácticamente ese glóbulo rojo saturado. O sea que tenemos buena oxigenación. Y eso va a depender mucho también de las presiones. ¿Ya? En este caso, la presión del oxígeno en sangre arterial. ¿Ya? Esa presión tiene que estar mínimo 95 milímetros de mercurio. Como les decía, y para saber nosotros esto necesitamos justamente esta maquinita que se llama pulsi oximetría. A nosotros todo el tiempo que vamos al médico nos miden la oximetría. No sé si ustedes, para que se den cuenta, qué aparatito les estoy refiriendo, es el aparatito que les ponen en el dedo. Y dicen, si está saturando 96, 97, no es las enfermedades. Todo el mundo nos enfermamos, nos ponen ese cosito en el dedito y que te miden la saturación. Lo mismo hacemos nosotros con ese aparato. Claro que el de veterinaria es diferente, entonces lo voy a mostrar, porque el perrito no tiene los deditos igual que nosotros, ¿no? Y por la pigmentación también de la piel no vale
saturación se ve disminuida, en este caso el oxígeno, va a tender a bajar a menos del 95%. Esto ya nos está indicando que va a haber una hipoxemia. Quiere decir que está bajando la saturación de oxígeno y está disminuyendo, por ende, la oxigenación del paciente. ¿Y esto por qué se puede dar? ¿Qué puede haber pasado acá para que baje justamente y vaya a una hipoxemia? Algún tipo de patología que pueda pasar justamente. Una de ellas son los problemas pulmonares. Lo más común, las neumonías, donde el paciente tiene mucha dificultad para poder respirar bien y poder saturar a un 95%. ¿Ya? Es como nosotros igual cuando nos resfriamos y decimos no podemos respirar, tenemos mucha congestión o tenemos los pulmones ocupados con flema, es igual hace de que pueda bajar nuestra saturación de oxígeno. ¿Qué pasa si nuestra saturación, en lo menos en nosotros, no está al 95%? ¿Qué nos puede pasar? Puede haber ¿Qué pasa si no llega oxígeno al cerebro? daño cerebral. Daño cerebral, ¿qué más? En caso del cerebro, desorientación. Puede producir desorientación, desmayos, que no se van a desmayar si le falta oxígeno. A ver, aquí nomás a la paz, ¿cómo nos ponemos? Lo que no vamos mucho al plano. Allá nos falta el oxígeno, a nosotros, ¿verdad? La altura nos afecta, ¿de qué manera? Con dolor de cabeza, con migraña, mareo, náusea, quemarla. Lo mismo pasa con el paciente cuando le falta la oxígeno. ¿Se acuerdan que yo les decía igual sobre la enfermedad de las garrapatas, igual de los perros que enferman en La Paz y llegan a Santa Cruz, se contaminan, que se enferman rápidamente igual porque no tienen defensa y ellos enferman mucho más rápido que lo que tenemos aquí, los propios pacientes? ¿Por qué? Porque como no tienen anticuerpos contra eso, entonces les afecta más rápido y pueden llegar hasta fallecer. Tiene un poquito de estimulante, de cafeína, pero es bien bajito. ¿Solamente es el placebo? Sí, es como un placebo que ayuda, como un tipo antihistamínico que le dice al organismo, bueno, con esta tableta vas a estar bien, pero sin embargo no está así. Cuando baja menos del 85% aquí, que estaría más o menos entre 60 y es una hipoxemia grave. Ahí sí ya nos puede pasar una hipoxia cerebral y por ende la muerte del paciente. ¿Ya? Y como les decía, nosotros cómo los medimos con estos aparatitos. Estos son juguetes, menos este. Me olvidé ponerle el otro nuevo de nosotros. Pero este es exclusivo de veterinario. Por lo menos tiene lo básico, ¿ya? Tiene para medirme lo que es la frecuencia cardíaca y tiene también la gráfica que me demuestra con cuánto está mi paciente, ¿ya? El numerito verde que ven aquí me está dando la frecuencia cardíaca y este celestito me marca la gráfica y aquí me da el numeral. Ese es el que nos mide la saturación del oxígeno en el paciente, ¿ya? Y el otro El amarillito es el que nos mide la temperatura, más la frecuencia respiratoria, y el blanco es la temperatura del paciente, ¿ya? Este es el más básico, el más sencillo, y también me mide las 3 presiones. ¿Cuáles son las presiones? Hidrostática, oncótica. No, las 3 presiones arteriales. Ahora ustedes cuando le miden la presión, le ponen el aparatito, ¿qué dice? Oxígeno. ¿Cuáles son las 3 presiones? Ya bueno, las 2, las más conocidas. Ya ninguno se mide la presión arterial. Que están sanos y jóvenes. Están sanitos y jóvenes. Igual están en la presión. ¿Cuáles son las presiones? Mira, van a tener que, perdón, darle la tarea. Otra tarea, vamos. ¿Cuáles son las presiones? Arterial, ¿cuáles son las 2 presiones que tenemos? No.
caninos y felinos, que es la más sencillita. Para la otra clase, igual. Tenemos 3 presiones: diastólica, sistólica y media. Ahora ustedes me van a describir por qué se da la diastólica, por qué se da la sistólica y por qué se da la media. ¿Y cuál de las 3 es la verdadera? No es la media. Mentira que no han estado leyendo. ¿Cuál creen que es la verdadera? Eso también ¿qué pasa en la sístole? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? En este caso, ¿cómo trabaja el corazón en la sístole? ¿Se contrae o se dilata la sístole? Se contrae. ¿Y en la diástole? Se relaja el músculo cardíaco. ¿Y dónde se va la sangre? El sistema. A todo el sistema, en todo caso por el diente. Pero ¿cuál de las 3 presiones es la verdadera? La sistólica, la diastólica y la media. La media. La media es la que nos da la verdadera presión. Y ya ustedes me van a explicar el por qué en la tarea. Estos pacientes que les decía son los que requieren más que todo las terapias de oxígeno, van a ser pacientes que tienen dificultad para respirar, en este caso la famosa disnea, las taquipneas, que es cuando el ritmo respiratorio es más rápido, y en la taquicardia, que ya va acompañada con el corazón. La normalidad del ritmo cardíaco arriba de lo normal, haciendo varias contracciones cardíacas. Y la cianosis, que ya viene a ser la falta de oxigenación a todos los tejidos, ¿ya? Y lo determinamos por el color azul o morado, ¿no? Bueno, morado y cuando ya de verano ya no está el paciente con nosotros, ¿no? Entonces, lo normal, como siempre, la lengua tiene que estar rosadita, ¿no? Con bastante irrigación, con bastante oxigenación, y lo normal de color cianótica, morada, azul o violeta, como ustedes lo quieran llamar. Siempre, siempre. ¿En qué casos está indicada la oxigenoterapia? En caso de shock, que les decía yo hace rato, las neumonías, edema pulmonar, algunas obstrucciones por cuerpo extraño, igual lo vimos en el primer tema, los traumatismos, que es lo más común. ¿Ya? En el caso de traumatismo podemos tener los neumotórax, las efusiones pleurales, los derrames pleurales o efusiones pleurales también, y las famosas contusiones pulmonares, que es donde ya se ven afectados, en este caso, la cavidad torácica, los lóbulos, en este caso igual del pulmón. La ruptura de diafragma, insuficiencias cardíacas, ya sean congestivas, algunos tipos de anemia también se van a ver alteradas la oxigenación. Si el perro que está con anemia no tiene sangre, no hay circulación, no hay glóbulos rojos, por ende va a respirar mal. ¿Ya? El mismo caso que ya le mostré, ¿se acuerdan? La pelota. El de la pelota. Pastor alemán. Pastor alemán, que tenía ese problemita por obstrucción por cuerpo extraño. Ya les había mostrado cómo estaban las mucosas, eso es un recordatorio. La pelota y cuando sacamos la pelota. Y miren, las mucosas empiezan a mejorar rápidamente, igual a tomar su color. ¿Ya? Otro caso de trauma, pequeñito, que se te dio. Esta fue como la lucha de David y Goliat. ¿Ya? En este caso, David no salió triunfante, más bien perdió parte de la dentadura y quedó sin esa parte, y en vez de decir wow, ahora dice fao. Con folio, fafita y pescado. Entonces, pero si se dan cuenta, igual estos casos, ¿dónde está ubicada la lesión? Cerca de la fosa nasal. Esto pudo ser peor. Pudo abrir aquí
y afectar directamente la vía aérea. ¿Ya? Por eso se los pongo como ejemplo. Que puede pasar, pero pues, para su suerte solamente perdió los caninos ahí. Eso solamente podía haberlo hecho un perro como dogo o pitbull. Sí, era más grande que él. Pero la dueña era, mi perrito que está con la boca, no sé qué, todo ensangrentado, yo con epistaxis. Y como pueden ver, es chiquitito, ¿verdad? ¿Cuántos kilos le ponen? Unos 5 kilos. 3 kilos y medio. Pero hecho el machito, hecho el parador. Otras causas que son los famosos shock anafilácticos que yo les decía. Este paciente llegó con toda la lengua cerrada congestiva, no podía respirar, como pueden ver, ensangrentado, no aguantó mucho y nos enteramos ya por la dueña después que habían encontrado una yarara muerta en la casa, y a veces porque la perrita, en este caso, luchó contra la yarara, y una vez fue de las toxinas, fue justamente de la necrosis renal. Una yarara. Una serpiente. Es un crátalo parecido a la cascabel, de un chonono. Sí, una de las chononitas. Y ella vivía en el campo. Esa fue la principal. Cuando llegó a nosotros, ya llegó sin signos vitales, como pueden ver. Ya fue muy... No pudimos hacer nada. Entonces, decimos, en estos casos, si nos toca anestesiar, este paciente tenemos que revisar, 1, vía aérea, 2, tenemos que revisar igual, si no hay comprometida la frecuencia cardíaca, podemos anestesiar también y poder dar directamente oxígeno al 100%. ¿Ya? Como yo le decía, a ella nosotros tenemos que intubar al paciente y poder administrarle el oxígeno al 100%. ¿Ya? Tenemos varios métodos igual de administrar oxígeno. Desde lo más sencillo nosotros, eso va a depender mucho de cómo esté el paciente, de cuánto tiempo tendremos que dar igual la oxigenación, ¿ya? Y si necesitan medidas más drásticas para poder oxigenar, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos de qué equipos, dependiendo, en nuestro caso, si tenemos que intubar al paciente, necesitamos de un tubo de oxígeno, las válvulas reductoras, en este caso del tubo de oxígeno, algunos flujímetros y otros circuitos inhalatorios. Ese es mi Willycito. Esa es mi primera máquina de anestesia inhalada. Esa la tenemos en el hospital. Sigue vivo por si acaso. ¿Ya? Como pueden ver, pareciera complejo, pero en realidad no lo es sencilla de utilizar. Y solamente funciona con el tubo de oxígeno, que es lo principal. ¿Ya? Las válvulas reductoras que tenemos son estas de aquí. Esa es las famosas válvulas de presión. Tiene 2 relojitos. ¿Cómo funciona? Este primer relojito de acá me indica la cantidad de oxígeno que hay en el tubo. Y este otro relojito de acá es la presión con la cual yo voy a trabajar dándole al equipo. ¿Ya? Todos los equipos de anestesia inhalatoria tienen una presión que mantener. ¿Ya? O mantienen una sola presión. ¿Y con cuál juego yo? Juego con este flujímetro, ¿ya? Que es el más pequeñito que graduamos. Viene desde 1 mililitro hasta 10, tiene este. Los más modernos tienen de 0 a 1, que son para más pequeñitos, para poder anestesiar animales más pequeñitos, como por ser una ratita, puedo anestesiar un colibrí, puedo anestesiar cualquier animal pequeñito. ¿Ya? ¿Con este Willycito? No, con el otro. Ah. Con el más moderno. Con el Willycito no. Esta, ¿se acuerdan que les dije? Esta es mi maquinita que era de humano y la hemos adaptado a la de veterinario. Este entonces llega solamente hasta caninos, pediátricos. Mayormente caninos y felinos a partir de los Sí. 5 kilos, dependiendo con los circuitos que voy a trabajar. ¿Ya? Los circuitos son estos cablecitos de aquí, que son tubos de inspiración y expiración, porque por un tubito sale el oxígeno fresco que doy al paciente y por el otro se va el dióxido de carbono y hace un intercambio gaseoso
pico, en este caso acompañado con una cal sodada, que en todo caso es como, ¿cómo se llama? Como tipo el bicarbonato, pero en este caso el carbonato de calcio, donde se hace el intercambio gaseoso y hace un circuito de reinhalación. Una parte se elimina con el CO2 y otra parte vuelve al equipo y se vuelve a aprovechar de nuevo el oxígeno. Tiene un ventilador, en este caso un ventilador mecánico, que igual nos ayuda en estos casos de cirugías de trauma a nivel torácico. Ya hace por cuenta del pulmón del paciente. Y lo más caro del equipo, nuestro vaporizador. El vaporizador es el más caro del equipo, y es lo más delicado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí entra el anestésico, todos los anestésicos por ese caso inhalatorio vienen de forma líquida que necesitan el equipo para ser gaseoso. Solamente se combina con el oxígeno. ¿Ya? Otro que tenemos y que no nos debería faltar a nosotros en la clínica es el famoso AMPU. ¿Ya? Que es este aparatito, que es una bombita, que tiene acoplado justamente igual a un pico que puede ir acompañado o acoplado igual de una mascarilla o en todo caso, si el paciente está intubado, a través del tubo endotraqueal podemos proporcionar oxígeno. ¿Ya? Si no tenemos la máquina de anestesia, nos ayuda solamente trabajando con el tubo, en este caso con el tubo de oxígeno. ¿Ya? Y con las dos válvulas. ¿Por qué? Porque este AMBU tiene aquí abajito un conector que puede ir directamente a las manecillas del tubo, en este caso del tubo de oxígeno. Esa manecilla puede venir aquí acoplada o en todo caso igual va acoplado al vasito que viene justamente para hacer la nebulización. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver en la práctica, se lo voy a mostrar. ¿Qué flujos le damos? Dependiendo mucho del paciente. Puede ser de 3 a 5 litros por minuto. ¿Ya? En el caso de los medianos. Casos más grandes podemos dar entre 5 y 7 flujos hasta poder mantener la buena oxigenación viendo la saturación del paciente. Otras terapias más que tenemos es que tenemos que tratar de mantener una concentración entre 30 y 40% de oxigenación. Eso ya nos diría que estamos aportando un buen soporte de oxígeno al paciente. ¿Ya? Si trabajamos con los famosos vasos humidificadores, esos vasos para poder dar la oxigenación con mascarilla tienen que tener una cantidad cierta de solución fisiológica o de agua destilada. ¿Ya? No se da directamente puro el oxígeno. ¿Por qué? Porque si damos puro el oxígeno, ¿qué va a pasar con las mucosas? Se van a secar. ¿Ya? Y es una zona que en todo caso tiene que estar húmeda, y no vamos a agrietar las narices, vamos a agrietar los belfos, dándole solamente el oxígeno puro. Entonces se pone por eso en el vasito con agua fisiológica, para que ayude a humidificar y entre más que todo húmedo. ¿Le han hecho nebulizaciones a ustedes? Sí. Y han visto que se mantiene húmedo toda la cara, ¿verdad? Lo mismo cuando se hace la oxigenación. ¿Ya? Solamente que ahí no le ponemos los líquidos que te ponen para ayudar a aflojar las flepas, solamente eso es la solución fisiológica. ¿Ya? Otras formas que damos para la administración de oxígeno, estas son las mascarillas acrílicas que están especializadas ya para los animales. ¿Ya? Esta era mi primera mascarilla. Y imagínense de ese a este es una paso. Parece marca Pepsi. Es fantástico. Era de la bambucha en esos tiempos. Ahora no hay bambucha, ¿verdad? Pero mira que era más gordito. Entonces, estas fueron mis primeras mascarillas, ¿ya? Hasta que ya me llegaron estas otras. Tuve que esperar 3 años para que me lleguen. No, es que no había. Así que estaban empezando a haber empresas que traían equipos médicos para veterinaria. Todo encontrabas antes de humanos. Eran muy pocos los de veterinaria. Así que no se imagina cuánto he sufrido yo para que me lleguen estas cosas. ¿Ya?
pueden ver, igual es de acrílico, ¿no? Tiene una válvula igual que te mide justamente cuánto de oxígeno va a entrar, cuánta presión va a entrar. Tiene una entrada y tiene una salida de los gases. ¿Ya? ¿Cuál era la mía? Esta. ¿Ya? Cumple igual la misma función. Tiene una entrada y tiene una salida. Uno de dos oxigena al gato, se lo come. Entonces, esto lo utilizamos mucho en los gatos que son huraños, los malos. Incluso ahí los dormía yo. No tiene una válvula de... No tenemos válvula de presión, eso era lo malo. Teníamos que estar mirando hacia la cebollilla, ya estaba pequeña. Entonces, Yo le hubiera puesto una válvula de moto. Cumple la misma función si pones al inverso. Sí, pero yo no soy, ¿cómo se llama? Electroquímica. Ah, ya. Mecánica, duras penas me defiendo. Aprendí algo y me pude fabricar mis cosas. ¿Ya? Entonces, si no hay, me lo invento. ¿Ya? Algo que sea más o menos funcional. En este caso, las concentraciones que tenemos que dar con estas cámaras son entre 30 y 50% de flujo, que equivalen entre 8 litros minuto. ¿Ya? Esto nos ayuda bastante que no se nos acumule el CO2, eso es lo que hay que tener cuidado, porque hay veces que como el flujo en la salida está abajo del CO2, ¿no? Entonces se puede acumular aquí en el tupper y no salir todo, ¿no? Porque la salida que tenemos, las válvulas de salida son chiquititas, ¿ya? Para poder aprovechar todo el oxígeno. No sé qué tal roja el charque cada rato. Mirando, ¿ya cayó? ¿Ya cayó? Mirando a cada parte, ¿ya? Otra manera de dar es el famoso collar isabelino, donde tapamos y dejamos una cierta parte para que pueda eliminarse el CO2. ¿Eh? Porque aquí va entrando, por eso le digo, si no hay, me lo invento. Cono de la vergüenza. Entonces, por aquí le metemos la manguerita del ambú, que va por un costadito, él va recibiendo oxigenación y por aquí va eliminando el CO2. Si no tenemos collar, ¿qué hacemos? La bolsa nylon, ¿ves? Todo se puede usar. Así que no me digan, no se puede dar oxígeno, no se puede. Lo mismo aquí. ¿Apagamos el aire? Creo que escucho que están tosiendo. Quieren oxigenación. Quieren oxigenación, ¿no? Lo mismo que la bolsa nylon, ¿ves? Metemos por un lado el oxígeno al 100% y dejamos abierta una parte para que pueda eliminar el CO2 y los átomos. Solamente que igual los flujos son altos, entre 8, 10 y 12 para poder adquirir entre un 50 y un 60% de oxigenación que llega al paciente. ¿Ya? Otra forma es igual, las famosas narigueras o en todo caso los catéteres nasales, lo mismo que nos ponen a nosotras acá, ¿no ven? Solamente que en perritos, que al ser los collares más largos, les ponemos, ¿cómo se llama? O le ajustamos un poquito más a las narigueras, más larguito el cono para que entre por lo menos a la cuarta parte y se aproveche. Porque si entra aquí como nosotros, el perrito hace y te sale la nariguera. Entonces no te sirve de nada. Necesitamos que sea el conducto un poquito más largo de la nariguera. Y esto igual nos va a ayudar a alcanzar un 40% de la oxigenación. El flujo igual que damos entre 3 y 5%. ¿Ya? Porque es más directo, si se dan cuenta, ¿ven? Como ven, ellos están tranquilos, no les incomoda, pero que al inicio sí, un poquito, hasta que ya ellos se acostumbran y ya lo dejan. Ven que no se les está haciendo más nada. ¿Ya? ¿Cuántos se ven? Algunos colaboran, otros tenemos que anestesiarlos y tenemos que empezar a intubar. ¿Se acuerdan del laringoscopio? Les decía, tenemos que estar acompañados de una fuente de luz para poder intubar al paciente. ¿Ya? Este es el famoso tubo endotraqueal, todo tiene su nombre, como pueden ver, el bisel. En el bisel aquí hay un ojito, que esto nos ayuda a que no se tapone con, en todo caso, si está el paciente con fluidos, a veces se llega a taponear aquí la principal, y este otro es como una de reserva que está ahí, que igual el paciente puede seguir respirando por ahí. ¿Ya? Y viene con un balón, que este balón se insufla por este lado de aquí, y la presión que tiene aquí, que es el piloto del balón, no tiene que dar la misma presión que tiene el otro. Y
¿Y esto para qué? Para que nosotros cuando intubemos al paciente, digamos que está en la tráquea, yo cojo el tubo endotraqueal y este sea el balón. ¿Qué hace? Si me queda este espacio entre el tubo y la tráquea, insuflo el balón por este manguito, le doy una presión con oxígeno, por decir, le meto 2 ml de oxígeno a este balón, el balón se va a insuflar y va a taponear todo lo demás, haciendo de que no salga el oxígeno por ese lado, no se nos escape y se aproveche todo al 100%. Lo serio. Exactamente, se insufla para más que todo para proteger eso, ¿no? Para que no deje escapar el oxígeno. Podemos mantener flujos altos de oxígeno internamente, ¿ya? Aquí hacemos la intubación, ¿ve? Ponemos en posición efigie al paciente, sacamos la lengüita y metemos a la tráquea. Ya les mostré videos también, ¿no? De la intubación. Bueno, igual intubando creo que es video. Esto era yo 20 kilos menos. Allá no. Y ahí en butoxito igual. ¿No era video? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, pero no me dio el video. Era video. Lo siento. ¿Sí? ¿Y cómo se procedería ante un traumatismo con perforación? Tengo una gráfica. En el caso, sacar una radiografía de tórax lateral para ver qué lado está más afectado. En el caso, si hubiera un rompimiento del músculo, lo que hacemos primero es tapar esa entrada. ¿Por qué? ¿Qué carga tenía de presión el pulmón? Negativa. Carga negativa. ¿Qué va a pasar si esto está abierto? Se va a positivizar y no va a poder respirar. Y no va a poder, se va a colapsar en pocas palabras, todo eso ahí, no va a haber la presión y el paciente se va a asfixiar. Claro, la aire voy. ¿No ves? Entonces, ¿qué hacemos? Protegemos esa zona, ya sea con una bolsa nylon y después una venda encima, haciendo una presión, como simulando una presión negativa y tratar de drenar de a poco el líquido, pero dándole primero oxigenación con mascarilla.